Bueno, muy buenos días y bienvenidos al Morning Call de Audio Mercados. El dato peor de lo esperado de ayer de la inflación por parte de la economía norteamericana cambia radicalmente las previsiones y los mercados ahora valoran la posibilidad de que la Fed la semana que viene suba los tipos en 100 puntos básicos. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Bueno, crossover o transición que estamos recibiendo de la sesión de Asia-Pacífico, una transición sin duda que continúa con esa estela bajista que nos dejaba ayer el cierre de Wall Street tras ese dato de inflación. Estamos viendo caídas en Japón, el Nikkei se está dejando un 2,6%, en China el índice de Hong Kong, el HSI 2,5% en estos instantes, Shanghai se deja un 1%, el Kospi surcoreano caídas del 1,4% y el ASX en Australia caídas también del 2,5%. Lo más destacado sin duda es ese movimiento que se ha registrado en el yen japonés. Estamos viendo cómo ha recuperado terreno tras volver a tocar los niveles más bajos de los últimos 24 años. Todo ello a raíz de un informe que publicaba, en este caso, el diario Nikkei, en este caso el medio Nikkei en Japón, diciendo que el Banco Central de Japón había realizado lo que han llamado una verificación del tipo de cambio. Ese informe decía que se había tomado esta verificación como preparación para una intervención monetaria, una intervención en el mercado de divisas, a medida que el yen se acercaba a los 145 frente al dólar tras el informe de ayer de la inflación en Estados Unidos. También hemos recibido declaraciones del ministro, en este caso de Finanzas de Japón también, y también los responsables de la política monetaria en Japón expresando su preocupación por los niveles del yen. Decía el ministro de Finanzas, Suzuki, que los movimientos recientes del yen son rápidos, son unilaterales, y dice que si tales movimientos siguen adelante, siguen y continúan, hay que responder sin descartar ninguna opción. Como ven, declaraciones bastante contundentes que llegan desde Japón ante el nivel preocupante de cotización del yen. A nivel macro, hemos conocido la producción industrial en Japón, 0,8% por debajo del 1% esperados. Pero los focos, sin duda, se centraron ayer en la reunión, en la sesión de Wall Street, tras conocer ese dato de inflación del mes de agosto que no ofreció el respiro o la caída esperada. Tras la publicación se iniciaba un rápido ajuste en las expectativas de los mercados de cara a lo que podría hacer la Fed. Recuerden, la semana que viene es la reunión de la Reserva Federal. El próximo 21 de septiembre conoceremos el resultado. Además, hay que tener en cuenta que estamos en periodo del blackout. Ese periodo significa que ningún miembro de la Reserva Federal norteamericana puede dejar valoraciones en estos instantes sobre el rumbo de la política monetaria, ni tampoco hablar sobre la economía hasta la próxima reunión. Así que los mercados y los inversores solo tienen como guía las expectativas de los mercados de cara a lo que podría hacer la semana que viene. Y precisamente las expectativas lo que nos están indicando que la Fed ahora podría subir la semana que viene los tipos en 100 puntos básicos versus los 75 puntos básicos que estaban ya plenamente descontados. Todo ello provocó que ayer vivimos la peor sesión para el S&P 500 desde junio del año 2020. Algunos inversores, operadores ya esperan un aumento total de la tasa de tipos de interés en 100 puntos básicos en su reunión de septiembre. Si seguimos sobre todo en la CME, la Fed Watch Tool, podemos ver cómo en estos instantes la probabilidad de un aumento de 100 puntos básicos pasó del 0% de ayer antes del dato de inflación al 33% a última hora antes del cierre de la sesión. Ahora mismo la probabilidad de un aumento en 3/4 de punto se sitúa en el 67%, por debajo del 91% que cotizaba ya antes del dato de inflación. Como decíamos, las expectativas es que haya movimientos más agresivos por parte de la Fed, y de hecho habría esa veda, los economistas de Nomura diciendo que esperan esa subida de un punto porcentual, sobre todo tras ese dato de ayer, lo que deja claro
que volver a controlar la inflación va a llevar más tiempo de lo esperado. Así lo expresaba uno de los principales economistas, el jefe, de hecho, del Instituto de Finanzas Internacionales, que tiene la sede principal en Washington, expresaba que estaban totalmente equivocados acerca de la desaceleración de la inflación. En este caso hacía ese tuit Robin Brooks, como decíamos, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales. Los analistas, como decíamos, abren ya la puerta a una posible subida de tipos en 100 puntos básicos, lo hacían los analistas de Nomura, y además elevando sus previsiones para la tasa terminal en 50 puntos básicos, lo sitúan ya en el rango del 4,5 al 4,75% para febrero del año 2023. Pero no solamente nos fijamos en los mercados de renta variable, también el mercado petrolero ayer tomaba protagonismo, porque conocíamos que la administración norteamericana está valorando volver a rellenar sus reservas estratégicas de petróleo, el SPR, sobre todo a medida que el precio del barril del petróleo se acerque a los $80. Parece que están sopesando el momento de tomar tal medida con miras sobre todo a proteger el crecimiento de la producción de petróleo y evitar que los precios del crudo se puedan desplomar. Recuerden que las reservas se encuentran en mínimos históricos tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de llevar a cabo en marzo la liberación de una cantidad histórica de las reservas estratégicas del petróleo, más de 180 millones de barriles, un esfuerzo por intentar controlar los precios, o sea, que habían aumentado tanto el petróleo como del gas. Nos fijamos ya en los futuros europeos, que continúan también con esa transición a la baja que teníamos en Wall Street, también en Asia. 0,9 París se está dejando en estos instantes, lo mismo que se deja el DAX y el Eurostock 50. Londres, caídas en estos instantes del 0,9, Milán 1% de caídas, y el IBEX vuelve a los 8.000 puntos, caídas de 0,7%. A nivel corporativo hemos conocido varias noticias, sobre todo en este caso concernientes a resultados por parte del grupo Inditex. Ha logrado un beneficio récord, 1.794 millones de euros en el primer semestre, supone un 41% más. Beneficio neto, en este caso, como decíamos, es en 1.794, ventas 14.845 millones, supone un crecimiento del 24,5%, y en este caso las ventas del tipo cambio constante han crecido un 25%. También hemos conocido que Iberdrola ha vendido el 49% de su sociedad Iberdrola Offshore en Alemania por 700 millones, y por parte de Boeing las entregas de aviones de pasajeros han aumentado en agosto 35 aviones, sobre todo ha indicado que incluyen 27 aviones de 737 MAX, 2 787, 5 cargueros, y eleva también las entregas totales del MAX este año a 240 aviones, y las entregas totales hasta agosto alcanzan las 277. Mirando el calendario macro, pues sobre todo hace breves instantes acabamos de conocer ese dato de inflación de la economía británica, da un respiro, 9,9%, la lectura en agosto se sitúa por debajo del 10,2% esperados, por lo tanto buen dato, o por lo tanto mejor de lo esperado sin duda. Y también los IPPs, en este caso por parte de la economía británica, 13,7% la subyacente del mes de agosto, y la IPP de entrada al mes de agosto 20,5% por debajo del 22,4% esperados. Mirando el resto de lecturas, vamos a tener el informe mensual que publicará la Agencia de Energía norteamericana, comparecencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estaremos pendientes de sus comentarios. ENRIA por parte del Banco Central Europeo. Tendremos también, en este caso, Philip Lane del Banco Central Europeo, declaraciones y lecturas importantes. Los IPPs en Estados Unidos, lectura también componente importante de la inflación. Tendremos los inventarios de petróleo y crudo por parte de la AIE, y miraremos ya, como es habitual, todas las noticias de última hora y actualidad. Por lo tanto, deseándoles que tengan una muy buena sesión de trading por delante.